¿Alguien conoce a este señor? ¿Cómo? Albana. Hassan al-Banna. En términos criollos, si me disculpan, podríamos decir que es el Perón egipcio. Uno junto con Nasser, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque este señor va a ser muy inteligente y se va a dar cuenta va a ser el primero en darse cuenta, dentro del marco moderno, del potencial que tiene el Islam para movilizar a las masas. Hasta entonces, nadie se había dado cuenta del Islam, del potencial inherente y pasional que tiene la religión para conformar un movimiento político. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto que teníamos personajes que con el nombre de la religión generaban masas y hacían campañas. Eso lo vamos a tener. Pero Al-Banna va a ser el primero en darse cuenta de que para triunfar tiene que seguir las normas pautadas por la política moderna. ¿Qué quiere decir esto? Un partido político, la competencia por el poder, que tenemos que tener un órgano donde comunicamos nuestras ideas, que tenemos que ir a manifestaciones. Va a ser el primero en darse cuenta de esto. Y él va a ser un populista que justamente va a levantar el estandarte del Islam. Y esto es lo que él va a lograr. Él va a decir, nosotros queremos islamizar la sociedad. Es decir, queremos tener un Estado purificado, en donde castiguemos a las desviaciones, un Estado que esté en línea con Dios. Pero para lograr esto somos pragmáticos, porque no podemos hacer esto de la noche a la mañana. ¿Recuerdan? Quizás algunos de ustedes escucharon hablar de Antonio Gramsci, ¿no? Esto de que tenemos que ir a avanzar paulatinamente, cooptando a los intelectuales para formar una conciencia que nos permita el día de mañana alcanzar la sociedad que queremos. Con Al-Banna va a pasar algo parecido. Y esta va a ser la génesis del islamismo per se. Cuando hablamos de islamismo, no estamos hablando del ISIS. Estamos hablando de la plataforma de Al-Banna. Estamos hablando de la hermandad musulmana. Este señor se va a dar cuenta, por ejemplo, en 1919 hubo una protesta masiva en el Cairo contra la dominación británica. Y esta protesta va a ser importante porque va a ser la primera vez en donde mujeres participan activamente en un movimiento de protesta en Egipto. A la par de los hombres, caminando al lado de los hombres, había mujeres. Algunas cubiertas, otras destapadas, pero se notaba la presencia femenina, ¿no?, en el movimiento de protesta. Y Al-Banna, que es un maestro con educación religiosa, se va a dar cuenta del potencial que tienen las mujeres para consolidar una masa crítica. Nosotros vemos los movimientos más extremistas como las mujeres están, ¿no?, relegadas. Más allá de los movimientos, vemos Arabia Saudita, donde no pueden manejar, donde ocurren incidentes como que se enseña una escuela y las chicas mueren incineradas adentro, porque como no tenían el velo puesto, los bomberos no entraron porque porque verlas sin velo era cometer una agresión contra la religión, es pecado, entonces no la sacaron y prefirieron que se murieran. Estas cosas suceden en los países conservadores del Golfo. Entonces, y sin embargo este señor va a decir, no, las mujeres tienen que participar en nuestro movimiento, porque ellas también son hijas del Islam. Bueno, acá tienen una frase que la puse de alguna manera porque sintetiza el propósito de la hermandad musulmana, ¿no? Esto de hacer la da'wa, esto de hacer la invitación al Islam a la sociedad y que se produce de forma paulatina. Ok. Ahora, otro elemento muy importante justamente es esto. Educación. Yo dije el primer Perón egipcio, y lo dije justamente por esta cuestión también, porque entendió de antemano el poder que tiene la educación, ¿no? El adoctrinamiento como factor de movilización. El hombre decía, tenemos que islamizar, ¿y cuál es la manera de hacer esto? Entonces, ¿qué va a hacer? Estamos hablando, dijimos, de una sociedad marginalizada, con problemas de pobreza crónica y con el agravante de una dominación extranjera. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Vamos a organizar campamentos, vamos a organizar clínicas, vamos a organizar centros deportivos, para que las familias que lo necesiten puedan venir, traer a sus hijos, y a cambio de esta prestación social, de a poquito le vamos metiendo la mecha, ¿no?, del Islam. De que la vida occidental es pérfida, que son las injurias de los occidentales. Entonces, de a poquito
los vamos educando a la sazón islámica. Claro, si vos estás en una situación de necesidad, porque no tenés que comer, no tenés a dónde dejar a tus hijos, estos señores tan benevolentemente tratan a tu familia, te cuidan, te protegen, te ayudan, ¿cómo piensan ustedes que va a ser la recepción a este mensaje? Positiva, ¿no es cierto? Hagan el paralelismo que quieran con la Argentina. ¿No? Les dejo, hagan el paralelismo que quieran con la Argentina. Pero tengan en cuenta que a esto hay que sumarle la estadística que yo les mostré anteriormente, de que el Islam de por sí ya era un mensaje bien aceptado en la sociedad, de que no es una idea innovadora en el sentido de que el Islam no existía, no es una idea sacada de los pelos, ya existía, y lo que él está diciendo, esto que nosotros tenemos, que es nuestra identidad, tenemos que hacerla renacer encauzándola en un movimiento político. Paradójicamente, ¿saben de quién aprendió esto Albana? De los misioneros cristianos, porque los primeros en implementar el modelo de vamos a darte asistencia, vamos a enseñarte a leer, vamos a darte educación, fueron los misioneros cristianos de los europeos. Entonces con eso cada vez ganaban más conversos. Claro, es como los jesuitas. Entonces, él dijo, vamos a dar lo mismo pero a la inversa, pero en una escala masiva. Ok. Esto ya lo hablamos recién, pero fíjense ustedes lo que es la expansión, ¿no? Como que yo les diga, la unidad básica de la hermandad musulmana, de repente cómo se exponenció al cabo de pocos años. Ok. Esto es lo que queremos hablar de islamismo. Cuando hablamos de islamismo estamos hablando de hermandad musulmana, ¿está bien? Estamos hablando de Hamas, estamos hablando de Hezbollah, estamos hablando de organizaciones que si bien pueden tener una faceta combativa, de la cual vamos a hablar después, puertas adentro se encargan de los suyos. Es un clientelismo, pero se encargan de los suyos. El concepto clave que tenemos que entender es que se trata de una revolución política. El islamismo es el Islam como fuerza política, como movimiento de masas, no como religión. Por supuesto, se atañe en la religión como mensaje unificador, pero el islamismo se distingue de grupos extremistas porque dice la política creada por el hombre tiene valor. Un muchacho del ISIS le diría a un muchacho de Hamas, lo que ustedes están haciendo está mal. Y de hecho pasó, Al Qaeda en su momento hizo una fuerte crítica contra Hamas. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero si tienen un discurso más o menos similar, ¿no? Anti-Israel, anti-Estados Unidos, ¿por qué se da esta interna islámica en el medio? Porque lo que los muchachos de Al Qaeda decían es, ustedes señores, jugando el juego de la democracia, jugando el juego de la política, están violando uno de los principios sagrados que nos manda Dios, que es que la soberanía descansa en el Todopoderoso, no descansa en los hombres. En el momento de que vos vas a competir políticamente en una democracia, sea más buena, sea más mala, no interesa. En el momento que vos haces flyers, ¿no? Panfletos políticos y vas por la calle a repartirlos, es el momento de que vos te estás alejando de la versión literal de la religión. Por consecuencia, los muchachos de Al Qaeda le dijeron a los muchachos de Hamas, esto no es Islam. ¿Se entiende? Por eso es que es importante acá hablar de revolución política y del Islam aplicado a la modernidad, con el paradigma de la modernidad. Esto de la política afuera de la mezquita, el Islam afuera de la política. Y esto también es importante, que ya no se va a tratar de seguir a un clérigo. Si bien la figura del líder va a ser importante, acá el Islam lo vas a vivir vos, y lo vas a vivir vos con el movimiento, no con el tipo que predica, ¿no?, desde el estrado de la mezquita, sino que lo vas a vivir como un movimiento más orgánico y más completo. Ahora, hablamos de Hassan al-Banna, que Hassan al-Banna va a terminar siendo asesinado por los servicios secretos egipcios la policía en el 49. Pero para entender al ISIS en el camino que estamos haciendo de nivel de extremismo, ¿no?, empezando por lo más light hasta lo más extremista, también tenemos que hablar de este señor, Said Qutb. Este señor va a ser importante, porque va a venir de la misma caña que Al-Banna. Él va a ser un periodista, va a ser un educador, y en un momento, como se metió en problemas con el establishment político, lo van a mandar para como sacárselo de encima, lo van a mandar a Estados Unidos a final de los 40, para que el hombre
aprenda del sistema, del sistema educativo en Estados Unidos para llevarlo de vuelta a Egipto. Una suerte de Tocqueville, ¿no? Digamos de Tocqueville, que lo mandaron a estudiar el sistema penitenciario de Estados Unidos en el siglo XIX y volvió con una cosmovisión amplísima sobre cómo funciona la sociedad norteamericana. Bueno, este hombre va a hacer un proceso similar, pero a la inversa. En vez de volver hablando maravillas de la democracia estadounidense, va a volver hablando pestes. Y para contarles para hacerlo bien rápido con un ejemplo que ilustra bastante la situación, este hombre se enerva enfáticamente cuando está manejando por las afueras, por los suburbios americanos, y se encuentra que cada iglesia compite con la otra. Que una iglesia tiene un cartel gigante con luces de neón que dice como la verdad está acá, Jesús está aquí. Y otra enfrente de la calle dice no, Jesús está acá, la verdad de la milanesa la tenemos nosotros. Como esta cultura McDonald's comercial de tratar de atraer a los fieles a una comunidad y a la otra, ¿no? Como cosificando la espiritualidad. Y una escena que les puede parecer graciosa, que en realidad es tragicómica, es que él termina yendo a un encuentro de solas y solos que organiza un pastor. Y él lo que ve es que a la noche que hacen un baile, ¿no? Para que los chicos bailen con las chicas, van bajando la luz, ¿no? Van poniendo rosas, van como creando un ambiente un poco erótico, y pone esta canción que ahora la revitalizó en el programa Glee, que es Baby It's Cold Outside, ¿no? But baby it's cold outside. Digamos, la canción básicamente dice, es un diálogo entre un chico y una chica, no la voy a cantar, no la sé, pero básicamente lo que dice el chico es, no te vayas porque hace frío afuera. Y la nena dice, no, pero mi mamá me está esperando, me tengo que ir, es tarde. El chico dice, pero dale, un ratito más, pero hace mucho frío, quédate un rato más. Y digamos, el mensaje está implícito de qué es lo que quiere hacer el chico con la chica. Y el hecho de que esta canción la haya transmitido un pastor dentro de una comunidad religiosa va a ser la gota que rebalsó el vaso. Este hombre va a volver a Egipto diciendo un mensaje no muy disímil a lo que decía Hitler de Occidente, de que los occidentales aman más el dinero que a su patria, de que son frívolos, de que su único amor es por el oro y por el billete, de que no tiene una concepción orgánica de la sociedad, que su espiritualidad es falsa, de que es una espiritualidad artificial, y a partir de eso él va a tomar lo que dijo Hassan al-Banna, pero lo va a llevar a un nivel más radical. Él lo que va a pregonar, lo que va a proponer es lo siguiente. Él va a decir, les quiero esto, él va a decir que incluso si vos te llamás musulmán, si vos no sos lo suficientemente recto, no sos musulmán. A ver si se entiende el impacto de lo que estoy diciendo. Al-Banna decía, ok, por supuesto que vos no sos tan creyente porque te dejaste influenciar por estas influencias extranjeras occidentales. Pero nosotros estamos para volverte a poner, ¿no?, en curso. Este señor lo que va a decir, eso no sirve, porque el que ya se dejó corromper es un caso perdido, es una bala perdida que no tiene solución. Y la única solución, ajustándose a una interpretación literal de la fuente religiosa, va a ser cortarle la cabeza. ¿Está bien? Entonces él lo que va a decir él va a agregar un corolario a la postura de Al-Banna. Él va a decir, miren, nosotros queremos tomar el poder, pero no podemos tomar el poder porque ahora no tenemos las herramientas que necesitamos, porque no somos lo suficientemente fuertes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos utilizar la mentira para engañar a los enemigos. Podemos aparentar ser democráticos, ser republicanos o ser liberales para engañar, ¿no?, a quienes tengan el poder de elevarnos al Estado, pero en el momento que nosotros llegamos ahí, borrón y cuenta nueva. Y por supuesto no hace falta que hablemos mucho del Islam, porque también tenemos ejemplos conocidos en América Latina, ¿no? ¿Se acuerdan? Justo hablábamos de eso. ¿Se acuerdan de la entrevista de Jaime Bailey con Chávez, antes de que Chávez asuma, que el hombre estaba con corbata y corbata, y decía, pero vamos a ser democráticos, defender al empresariado, queremos ser amigos del empresariado, son rumores y calumnias que nosotros queremos expropiar? Bueno,
La historia nos muestra algo diferente. Entonces, lo importante de esto, si bien él no va a inventar nada nuevo en el libro maquiavélico de la política, porque esto, digamos, no podemos decir que sea una invención nueva, la va a legitimar religiosamente. Y como ustedes saben, no podemos levantar el tubo y preguntarle a Dios qué está bien y qué está mal, o sea, no podemos hablar literalmente con Dios, y por eso cada quien tiene su interpretación. El problema de este precedente es que va a darle manija a los movimientos subsiguientes para que fundamenten el mentir para completar sus aspiraciones políticas. Esto es tal cual lo que pasó, esto es lo que pasó en Argelia en 1990 con el movimiento islamista, esto es lo que pasó en la Franja de Gaza con Hamas, es lo que hubiera pasado en Egipto cuando ganó Morsi al poder. Digamos, hay quienes discuten de que dependiendo del lugar, esto puede ser más cierto o menos cierto. Pero el problema acá es que esto tenemos que el islamismo a partir de este hombre empieza a legitimar la mentira para ser utilizada para engañar a los enemigos del Islam. Ahora, el problema de esto, y vamos a hablar del wahabismo, es que el hombre hace una escisión del islamismo tradicional, que dice, vamos a islamizar de abajo hacia arriba. Este hombre lo que está diciendo es que tenemos que islamizar de abajo hacia arriba, pero ya mucho más violento. Y el problema es que, bueno, a este hombre, Qut, va a morir ahorcado en el 66 por el régimen egipcio. ¿De acuerdo? Y a ver si alguien sabe, ¿a dónde van a ir los seguidores de Qut? ¿En qué país piensan ustedes que los seguidores de Qut, de Said Qutb, van a encontrar cabida para difundir sus ideas? De Egipto los rajan. En Arabia Saudita. Ahí le van a dar la bienvenida con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita es el régimen más conservador del mundo árabe. En un artículo que yo saqué me refería a Arabia Saudita como la caja de Pandora del Islam. ¿Por qué? Porque justamente el ISIS, Al-Qaeda y todos estos movimientos extremistas fueron financiados durante décadas por los petrodólares ilimitados de Arabia Saudita y compañía, y los estados del Golfo. Son estados tan conservadores que la monarquía lo que dice es, bueno, para evitar que tengamos un movimiento islámico fuerte en casa que nos quiera cortar la cabeza a nosotros, mejor le damos todos los recursos y todo el dinero para que esas pasiones las puedan canalizar en otra parte, luchando una guerra en Afganistán, una guerra en Bosnia, una guerra en Palestina, ¿no? Entonces, estos hombres van a llegar acá y van a ser los hombres de Qut, y van a hacer una síntesis entre esta versión islamista de la modernidad, ¿no?, con una versión tradicional que es el wahabismo. Por eso, para entender el ISIS, que el ISIS es básicamente un movimiento wahabista, es importante hacer una referencia a esto. Básicamente, en breves cuentas, el Wahhab era un señor, era un clérigo ortodoxo, completamente reaccionario y radical, que hizo un pacto de conveniencia con la casa Saud. Estamos hablando del siglo XVIII. Estados sauditas hubo 3, pero la línea ordenadora nunca cambió. Es el dirigente, el caudillo saudita, para llegar al poder necesita un ejército, ¿no? ¿Qué mejor ejército que un ejército de fanáticos que no le tiene miedo a la muerte? Entonces hizo un pacto con este señor que era un hombre carismático, y consecuentemente, mientras el tipo lograba construir su estado, ¿no?, tener su autoridad, su ente territorial, los religiosos se dedicaban a purgar todas las influencias feas de la sociedad, quemar libros, castigar a quienes rendían culto a santos, a quienes no se ajustaban a las normas de vestimenta y de conducta que esta versión literal del Islam requería. 10 minutos. Dale. Ok. Entonces, la diferencia fundamental que vamos a tener con esto que podemos decir fundamentalismo es que ya no estamos hablando de un movimiento que va a querer ir de abajo hacia arriba. Se entiende que no dice vamos a islamizar de a poquito, paso a paso, sino por el contrario. Vamos a islamizar de arriba abajo porque tenemos que cortarle la cabeza a quien sea infiel, a quien sea un ignorante pagano, quien no responda al concepto del musulmán según lo estipulado por la interpretación literal. Algunos intelectuales dicen de que no se trata de una interpretación literal, pero una interpretación vacía. De cualquier manera, lo cierto es que es una interpretación vacía como literal, es decir, una interpretación completamente rígida, y vamos a establecerlo de arriba hacia abajo. El ISIS no gasta tiempo en elecciones, en repartir folletos, en proveer infraestructura social para que la gente de a poquito le gane cariño
a los yihadistas, ¿no es cierto? Sino que directamente dice, si vos no estás con nosotros, estás en contra de nosotros, te tiramos del balcón o te quemamos vivo. Esto que vemos hoy en día con el ISIS va a ser el punto más alto del extremismo al cual podemos llegar. También es importante destacar, cada autor tiene su definición, de que no es una cuestión de blanco o negro, porque también tenemos grupos islamistas que también tienen un componente revolucionario yihadista. Hamas, por ejemplo, ¿no? O Hezbollah en su lucha contra Israel. Boko Haram. Digo, hay grupos que tienen el componente social, pero que en sí mismos son una suerte de híbrido porque también se dedican a la guerra. Entonces, definir a los grupos va a ser muy difícil. Y este es el problema de la definición. Cuando hablamos de ISIS no sabemos de qué hablamos. Son islamistas, son yihadistas. Para mí el concepto de islamista solamente funciona para estas organizaciones que parten de que vamos a islamizar de abajo hacia arriba, ¿no? Que tienen cierta concepción de la política. Pero los grupos que aborrecen a la política, en ese caso ya es más correcto hablar de yihadistas o de fundamentalistas. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nada, pero está bien, vamos a hacer... Ok. Está bien, vamos a saltar a las conclusiones entonces. Podemos explicar un poquito qué es el objeto de... Sí. Vamos a saltar un poco a las conclusiones. ¿Es el ISIS islámico? Sí. Y la respuesta es la siguiente. ¿Estos muchachos son cristianos? Sí, son cristianos, porque en la época en donde operaban, esto era tan gente con la creencia de la época. Los inquisidores de la Inquisición española, un Tomás de Torquemada, ¿era cristiano? Por el amor de Dios, tenía el aval de la autoridad eclesiástica. No sería prudente decir, cuando yo digo esto en una universidad católica se enojan conmigo, no quiero ofender a nadie, pero digo, viendo las cosas en perspectiva, esto era así. Como yo les dije de que nunca hubo reforma en el Islam, y como hay tantos musulmanes que tienen una visión súper ortodoxa, es completamente deshonesto decir que el Estado Islámico no es islámico. Uno puede decir que lo que están haciendo no va en función de la interpretación de la fe, pero eso es una cuestión subjetiva. Porque si yo les planteo esta situación en donde yo tengo un muchacho del ISIS y yo tengo a un musulmán amante de la democracia y liberal, cada uno va a defender su versión de la fe de acuerdo a la exégesis que haga, es decir, la interpretación que haga de las fuentes que tiene a mano. Ahora, si yo soy un marciano y no sé nada de historia, no tengo ningún marco referencial, ambos van a tener su lado de razón, porque ambos me van a fundamentar bien, ¿no?, su predicamento. ¿Se entiende la cuestión? Pero, por ejemplo, bueno, acá no tengo el gráfico, pero yo sí tengo un artículo en la encuesta de Al Jazeera que demostraba que un porcentaje altísimo de la sociedad saudita piensa que el ISIS está bueno. Hay 1.6 mil millones de musulmanes en el mundo. Con que menos del 1% sea extremista, hablamos de un problema porque estamos hablando de grandes proporciones. Y no es necesario, para mi opinión, de que vos agarres la Kalashnikov y salgas a matar para que vos puedas ser catalogado como fundamentalista. Porque cuando miramos cómo es el modo de vida en los países del Golfo, nos encontramos en efecto de que es un caldo de cultivo para este tipo de comportamiento. Y valga la redundancia, algo que no se escucha muy seguido, Arabia Saudita, el Estado hoy moderno de Arabia Saudita, se creó gracias a un ISIS. Eran los Ikhwan, que iban a caballo, a camello, y arrasaron con todo, y expulsaron a los hashemitas a lo que hoy en día es Jordania. Pero digo, si Arabia Saudita hoy en día es un Estado, es porque tenían en 1920 a un grupo de muchachos como estos, que si bien no tenían el Facebook, el Twitter y las herramientas de comunicación que tenemos ahora, sin embargo usaban la misma violencia. Y no nos enteramos porque no había medios de comunicación en esa época. Pero esto es lo que quiero ir con esto, y en las preguntas vamos a hablar un poco más de la geopolítica. Si ustedes tienen preguntas de la geopolítica de ahora, hacia dónde va el Medio Oriente, digo, la conclusión importante de esto es que hay que tratar el tema con honestidad y darnos cuenta de que este tipo de extremismo no viene de la noche a la mañana. Habrá quien dice de que mucho de esto tiene que ver con los abusos del imperialismo, de la intervención norteamericana, y en cierto grado todo eso es cierto. Pero es cierto como catalizador, es decir,
Todo eso, por ejemplo, que los norteamericanos, su intervención fallida, el vacío de poder, facilitó la llegada del ISIS, es absolutamente cierto. Pero eso es un catalizador, ¿no? Es el empujoncito final. Pero toda la energía que se necesita para conformar un movimiento así, con el grado de financiación que tienen, estamos hablando de una historia que viene de mucho tiempo atrás. ¿Vale? Entonces, esa es, bueno, a grandes rasgos, la conclusión importante y por qué es importante diferenciar entre fundamentalismo e islamismo. Porque no son las mismas cosas. Y cuando hace un debate honesto acerca de si un grupo islámico es democrático, si es moderado o si es extremista, lo que yo les sugiero a ustedes, para que ustedes tengan las herramientas para medir el grado de extremismo de un grupo del otro, piensen en función de esto. Piensen si quiere islamizar de abajo hacia arriba, si quiere islamizar de arriba hacia abajo, pero siempre tengan en cuenta de que en última instancia acá se trata de una divergencia metodológica, pero que la utopía final es la misma. Estos muchachos quieren cortar cabezas que corran ríos de sangre para tener su califato islámico. Los muchachos que dicen vamos a islamizar de abajo hacia arriba, dicen vamos a hacerlo paulatinamente y diligentemente, para que en 200 años tengamos el califato islámico. Es decir, la utopía es la misma, lo que difiere es la metodología. Bueno, los aplausos para después. Buenas preguntas. Escuchen consigna. La verdad, hago un breve comentario antes de agregar preguntas. Lo primero que me vino a la mente es que esto suena muy parecido a los conflictos internos a la izquierda, ¿no? Entre la izquierda radical y el golpe de abordaje más socialdemócrata en si hay que hacerlo progresivamente o si hay que hacer la revolución de inmediato. Con el pequeño límite, que igual muchas veces también la izquierda lo ha pasado por encima, con respecto al respeto a ciertas garantías o libertades o derechos esenciales de los seres humanos. Pero algo que quisiera rescatar, que muchas veces los que trabajamos en contra de los populismos y en contra de movimientos políticos de este tipo, retroceder con la mitad de la charla cuando hablabas de esta suerte de espacios donde uno se va acercando al Islam sin darse cuenta o donde se lo meten, ¿no?, como medio de sopetón, y no podía dejar de pensar en cuando Hannah Arendt analiza el totalitarismo y en definitiva la conformación del nazismo y piensa en las organizaciones de frente. Y en esas organizaciones de frente que de golpe uno se sumaba al Club de Lectura de Berlín o a la Organización de Mujeres Solidarias, ¿no?, de tal o cual lugar, y de golpe iba decantando cada vez más como una suerte de embudo hacia pensamientos cada vez más radicales en los cuales uno iba normalizando como etapas de violencia o de tolerar ciertas cuestiones, ¿no? Y en este sentido, también haciendo un poco de eco de Ana, aparece esta idea de la banalidad del mal, cuando vos decís, bueno, la diferencia entre el yihadismo y el islamismo, o no el islamismo, sino el movimiento que pretende forzar de abajo hacia arriba la conversión. El islamismo, bueno, justamente. Trataba de separarlo de religión, pero como movimiento sociopolítico válido. Aparece esta pequeña cuestión donde no importa tanto que uno no tenga la visión radical de inmediato, en tanto y en cuanto no representen un límite para los otros que sí tienen una visión radical y sí la están implementando, en definitiva podemos decir que hay una suerte de complicidad manifiesta, que también es muy complejo. Digo, no quiero ser mezquino y no quiero ser miserable, porque imagino que ir y plantársele a los muchachos que están con el AK-47, decirle señor, no me parece muy bien lo que está haciendo, puede costar un poco caro. Pero tarde o temprano tiene que haber una reacción institucionalista, o mejor dicho, de contraste radical, que en algunos países cada vez ha aparecido y los están encarando con bastante fuerza, así que me parece una buena manera de arrancar con las preguntas, así que me robo el derecho a hacer la primera pregunta, después comparto, que es, ¿qué pasa con el resto de la comunidad árabe? ¿Qué pasa con los otros muchachos que no están tan de acuerdo con esta visión radical? ¿Se mueven, no se mueven? ¿Disparan, no disparan? ¿Son cómplices? ¿Qué pasa? Ese es un gran problema. Si nosotros nos ponemos a investigar quiénes son las voces críticas que denuncian los excesos que suceden en estos países, sea desde los excesos políticos, que el rey de Arabia Saudita hizo tal cosa, o el exceso de la religión, que en algunos países vos tenés si sos ateo, por ejemplo, te matan,
En Asia-Pacífico, una de las principales causas de muertes es que es muy común que a los ateos gente con visiones seculares terminen siendo asesinadas. Es muy común y pasa todos los días. Estas voces críticas, sea por una cuestión política o religiosa, terminan siempre, por regla general, exiliadas en Londres, en Berlín, en París, en Nueva York, en Los Ángeles. Entonces, este hecho nos marca que existe un problema, porque significa de que un liberal, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Uno que está dentro del paraguas liberal no puede expresar su visión, su opinión, dentro del marco de un país islámico. No puede. Digamos, es en regla general, ¿no? Más allá de algunas excepciones que puedan haber, en regla general esto es así. Eso nos da un problema. Y por otro lado, lo que se observa en el mundo es que los musulmanes como comunidad tienen una gran reticencia a denunciar a otros musulmanes. Y esto tiene también una razón que viene de hace mucho tiempo, que justamente está muy mal visto que un musulmán denuncie a un musulmán, porque eso implica necesariamente de que lo estás acusando ante Dios de ser infiel. Y eso es algo muy jodido, muy heavy, o sea, es como que yo diga, vos no sos un cristiano, vos no sos un judío. Bueno, ¿y vos quién sos para tener la autoridad para emitir esa fetua y decir que vos estás fuera de la comunidad? No es una cuestión muy light denunciar que alguien, decir que alguien no está practicando la fe como la tiene que practicar, ¿no? Entonces, históricamente hay este tipo de reticencia, que hoy en día quienes se reservan el derecho a hacer este tipo de excomunicación son quienes son, los fundamentalistas. Eso no tiene ningún tipo de problema en decir, vos no sos musulmán, vos sos un infiel, más no me importa que vayas a la mezquita, por el modo en que te vestís y por el modo de las cosas que haces, para mí no sos musulmán y sos merecedor de la pena de muerte. Y lamentablemente, las comunidades más moderadas y occidentalizadas dentro de Occidente tienen mucho miedo a hablar de este tipo de cosas. Entonces es más fácil, esto es una crítica que yo tengo muy fuerte, es más fácil apelar a la carta de la islamofobia, ¿no? Antes que asumir que hay algo mal que está pasando en el seno de la comunidad islámica. Le voy a poner un ejemplo. Cuando sucede un Charlie Hebdo, la alarma. Cuando sucede un Charlie Hebdo, por supuesto salen comunicados condenando lo que sucede, pero con un agregado especial. Primero se va a condenar el hecho, pruébenlo ustedes y van a ver que este patrón es así. Primero se condena el hecho y después, paso inmediato, de alguna manera se lo trata de enmarcar y justificar. ¿Qué quiere decir enmarcar y justificar? Significa, condenamos el hecho, pero también entendemos de que este tipo que cometió el atentado estaba marginalizado por la sociedad, estuvo marginalizado por el sistema capitalista, o porque los americanos invadieron Irak, o por la ocupación israelí, y como número 3 en la conclusión, estamos preocupados contra la islamofobia. Esa es la condena de una comunidad islámica moderada.